De su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, pues hoy vamos a continuar. Ya habíamos dejado de llevar la lectura de la palabra, que es semanal, y bueno, pues hoy vamos a continuar ya con nuestra lectura de la palabra. Ya estamos en la carta a los Romanos, capítulo 4. Hoy vamos a leer el capítulo 4 y bueno, vamos a darle el primer lugar al Espíritu Santo, que Él sea el que hable. Y dice la palabra: ¿qué diremos entonces? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se cuenta por justicia. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad, esta bendición, Señor bendito, de poder leer su palabra, Señor. Le pido una vez más, Señor bendito, que nos guíe el Señor Espíritu Santo para poder hacer comentarios certeros y pertinentes, Señor, de lo que usted quiere que analicemos en su palabra. Pongo en sus manos la vida de las personas que van a ver este video. Le doy toda la gloria y la honra y dejo que el Señor Espíritu Santo sea el que guíe este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, dice la palabra: ¿qué diremos entonces? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por creer en Dios, por creerle, porque dice creyó Abraham a Dios. No es de que solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Alguien que trabaja, pues obviamente recibe lo justo como salario. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto viene también muy ad hoc con nuestro video anterior, en donde hablamos de llamen a la puerta y se les abrirá. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Obviamente, alguien que busca llamar a la puerta es alguien que primero tiene que ponerse a cuentas para poder recibir bendición, y entonces es bienaventurado, es bendecido el hombre cuyo pecado el Señor ya no toma en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. O sea, que la circuncisión vino como una señal. Y bueno, de eso vamos a hablar en un video más adelante, cuando hablemos de los dones. Vamos a hablar de esas señales que vienen. Vamos a abundar un poco más, pero la realidad es que hay una señal que demuestra que somos del Señor, y la circuncisión fue la señal de que Dios lo justificó por la fe que tenía. Nosotros somos justificados por la fe que tenemos y tenemos una señal, pero ahora la circuncisión no es en nuestro prepucio, sino en nuestro corazón. Tiene que mostrarse, tiene que verse esa señal de que nuestro corazón ha sido circuncidado. Amén. Y bueno, entonces para que él fuera padre, por eso le llaman padre Abraham, porque él es el padre de la fe de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también para los que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham aún cuando era incircunciso. La promesa cumplida por la fe, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, aquí ya no hay ley ni transgresión. La ley produce ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos muestra que estamos mal delante de Dios. Era necesario que supiéramos eso, pero después la gracia trae la bendición de Dios por entender el peso del pecado al conocer la ley. Amén.
como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Por qué dice creyó en esperanza contra esperanza? Porque aparentemente no había esperanza, pero él tenía esperanza aún en el momento más difícil, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando... Y bueno, él aquí vemos que a pesar de que parecía que por su edad, que por la esterilidad, y aún también tuvo esterilidad, y además estaba anciana Sara, y él también, bueno, que ya no iba a poder recibir la promesa de descendencia. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, en ningún momento tuvo incredulidad de lo que Dios decía de que iba a tener descendencia, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Justificación para todos los que creen. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, o sea, la fe le fue contada por justicia, pero no solo por él, sino también por nosotros, a quien será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el requisito es creer, y nosotros somos hijos de fe, porque nosotros hemos creído también en esperanza contra esperanza, porque donde muchos ven desánimo, frustración, tristeza, dolor, nosotros vemos esperanza de que Dios está ahí y de que Dios nos va a respaldar y nos va a sacar del lago cenagoso. Ojalá que los que no han visto mi video anterior en donde hablamos de abrir y se os abrirá, y habla de la oración, puedan verlo, porque eso va a reforzar esta parte de la fe. Capítulo 5. Los resultados de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos gloriamos de nosotros mismos, sino en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nosotros no nos gloriamos por las tribulaciones, nosotros no somos personas que disfrutemos el dolor, sino que aún en la tribulación nosotros nos gloriamos en Dios, en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia, fruto del Espíritu es paciencia, y la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no nos desilusiona por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. O sea, aún antes de que yo pecara, Dios ya había muerto por mí. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Adán y Cristo comparados. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley, porque obviamente no sabían. Pero, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. La gracia y el don de Dios abunda para muchos cuando realmente creemos en Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Tampoco sucede con el don
como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, pero no justificación por el pecado, sino justificación por arrepentirse de ese pecado. Amén. Por creer en la justificación del Señor Jesús, porque si por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. La diferencia es que Adán era un hombre no perfecto, aunque no tenía pecado, no era perfecto porque perfecto solo es Dios. Y la diferencia es que el Señor Jesús se hizo hombre, 100% hombre, pero siendo perfecto porque es Dios. Entonces, si por la muerte de uno todos fuimos condenados por su muerte espiritual, todos morimos espiritualmente, por su transgresión reinó la muerte, bueno, por la justificación, por el acto de justicia de uno, del Señor Jesucristo, bueno, pues hay justificación y vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, esto no es para que nosotros tengamos un permiso de pecar, sino que precisamente porque hay mucho pecado en el mundo, también viene la gracia del Señor, pero por medio de un arrepentimiento verdadero, no por estar pecando y pecando, porque eso ya es transgresión contra Dios abierta y Dios no acepta eso, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6. Muertos al pecado. ¿Qué diremos entonces? Aquí viene precisamente, muchos utilizan lo que leímos de donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia para justificarse para pecar, pero aquí nos explica Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por eso, bautizo viene la palabra griega baptizo, que es sumergir en agua y, bueno, con imposición de manos como tienen los muertos cuando están en el ataúd, compartimos la muerte de Cristo. Por eso nos sumergimos en agua compartiendo la muerte de Cristo. Por eso el bautismo no es por aspersión, como lo hacen ciertas tradiciones, que no solamente mojan en la cabeza, y obviamente es por arrepentimiento. ¿Y de qué se arrepiente un bebé? No puede ser arrepentido. Entonces alguien que ha sido sepultado por medio del bautismo para muerte al pecado, un bebé no entiende que puede tener pecado, que es pecador o que nació siendo pecador, no lo entiende, no conoce el pecado, no sabe lo que es pecado y no sabe la diferencia del pecado y no tiene forma de decidir si quiere arrepentirse de algo que ni conoce. Pero un adulto puede arrepentirse y entonces hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre de él, porque en cuanto él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto él vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerarse muerto es vivir de una manera correcta a los ojos de Dios y no volver a pecar porque hay gracia, porque Dios vuelve a perdonar. No, puedo, como imperfecto que soy, volver a resbalar y caer en pecado, pero no porque yo lo provoque o yo lo quiera, porque ya es una transgresión abierta a Dios, sino porque por mi imperfección me sigue dominando el pecado, pero mientras yo más alimento al espíritu, más le domino yo a él. Si no, sería Dios mentiroso cuando le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes vencerlo. Si puedes vencerlo,
Entonces, la idea es no que Dios te quite el pecado, sino que tú pelees contra de él porque amas a Dios. Siervos, no del pecado, sino de la justicia. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vivos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. En la ley sí, porque sabemos que estamos pecando y aún así lo hacemos, pero en la gracia no puede tener dominio sobre nosotros el pecado, porque sabemos que estamos en pecado, pero amamos a Dios y nuestro corazón está en la fe, no en la ley. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia? Esto es para los que creen en la hipergracia y que creen que mientras más pequen Dios los va a bendecir y por eso pecan. Entonces, ¿qué pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. Nunca, o sea, ya no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado por la muerte o la obediencia para justicia. Entonces aquel que cree que mientras más peque, va a tener más gracia, es esclavo del pecado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera en que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, por vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna. No soy santo por no pecar, soy santo porque Jesús me justifica y creo en él, soy apartado para él y como resultado tengo la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues con esto terminamos. El día de hoy la lectura de la palabra. La próxima semana, primeramente Dios, estaremos compartiendo, continuando con la palabra del Señor. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, gracias por la justificación, gracias por darnos el entendimiento, Señor bendito, de que debemos caminar en santidad, pero no porque seamos perfectos, sino porque buscamos al perfecto, que es Jesús, que nos santifica. Gracias, Señor, porque usted nos quitó el dominio del pecado y ya no tenemos pretexto para volver a pecar, porque podemos vencerlo, Señor bendito. Sí sabemos que cuando caemos, resbalamos, Señor bendito, obtenemos abogado para con el Padre, pero no tenemos que estar continuamente buscando ese abogado, sino vivir de una manera santa en donde usted se agrade y que no se aleje de nosotros, porque lo más importante no es cuánto pecamos los hombres, Señor bendito, sino cuánto nos alejamos de usted por ese pecado, por consecuencia de ese pecado. Y lo que yo en lo personal necesito más es su presencia en mi vida, Señor, y no puedo caminar sin usted. Usted hizo la promesa de que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero cuando peco se aleja, y no es que usted rompa su promesa, sino que yo rompí el pacto para que usted se alejara. Yo no puedo permitir que usted se aleje de mi vida. Yo necesito su presencia a cada momento, en todo tiempo, Señor bendito. Derrame de su gracia en mí, camine conmigo, Señor Espíritu Santo, redarguya de pecado, para que yo, aún en los que no me doy cuenta, en los que no veo, usted me abra los ojos y pueda hacer un cambio para estar bien con usted y que siempre, siempre, siempre tenga su presencia en mi vida. Y asimismo le pido que para el que le escuchó este mensaje, el que vio este video, Padre bendito, sea redarguido su corazón y tenga entendimiento para recibir esta palabra, Señor bendito, y pueda caminar en santidad. Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir esto para que puedan otros también recibir la bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.